¿Cuántos quieren tener paz en su corazón? Amén. Eso es lo que todos deseamos, era paz. Y esa es la mayor promesa de Cristo, que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero, ¿cómo alcanzamos la paz? Muchos estamos caminando en el Señor, creemos en el Señor, asistimos a la iglesia, nos congregamos, pero sin embargo hay algo que nos está acusando por ahí, no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos para conseguirla? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo conseguimos la paz que Cristo nos ha ofrecido a manos llenas. El tema de hoy se titula La justicia y la paz, precisamente. Bueno, los invito a que abran su Biblia en el libro del evangelista Juan, capítulo 14, verso 27, porque toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios, porque lo contrario sería palabra de hombre. Y no, aquí enseñamos es palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Juan, capítulo 14, verso 27. La palabra de Dios es la que nos redarguye, la palabra de Dios es la que nos alimenta en este caminar, para el crecimiento espiritual. Es el fundamento de nuestra fe, por eso nos seguimos a ella y siempre recurrimos a ella. Ese es nuestro derrotero, nuestro comienzo y nuestro final, que es la palabra de Dios, es la que nos guía. Juan capítulo 14, verso 27. ¿Ya lo tienen? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo nos vemos todos nosotros? Todos nosotros nos vemos que tenemos paz con Dios, ¿verdad? Porque oramos a Dios, nos congregamos, leemos su palabra y pues nunca hemos peleado con Dios, porque el que haya peleado con Dios pues estaría loco, ¿verdad? Dice, no, yo estoy bien con Él, yo estoy bien con Dios. Es igual como cuando la oración que hicieron el fariseo y el publicano, ¿verdad? Por favor, acompañen Lucas capítulo 18, verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el verso 12 dice que el publicano decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así muchas personas dicen, no, yo estoy bien con Dios porque yo con Dios nunca he peleado, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo estoy bien. Yo tengo problemas con mi hermano, ese que me mira feo, que me atiende mal, que no me responde el saludo. Eso sí, yo le tengo rabia a ese hermano. Vea, si usted está enojado con alguien, Dios está enojado con usted. Todas las personas dicen, no, yo estoy en paz con Dios, pero eso es falso. La palabra de Dios nos dice que el que es injusto, el que practica la injusticia, la ira de Dios está sobre esa persona. Esa persona cree que está en paz con Dios, pero realmente no está en paz. La ira de Dios está sobre todas las personas que son impías. No hay paz para los que quebrantan la ley de Dios. A pesar que ellos creen que están en paz con Dios, Dios no está en paz con ellos. Dios está enemistado con toda persona que es injusta, que practica la injusticia. Pero las personas, pues muchos dicen, bueno, yo estoy en paz con Dios, lo que tengo guerra es con los que están en mi círculo social, los que están arriba de mí, porque es que mi jefe me trata mal, y entonces yo le respondo, trato mal a mi padre, porque es que el Señor se pone hasta pesado conmigo, ¿verdad? Los profesores a veces también son tesos, como decimos aquí en la costa, entonces a veces cogen y a los alumnos los hacen salir de quicio. Entonces los alumnos se enojan contra estos profesores, o sea, se enojan contra cualquier autoridad, inclusive hasta contra el pastor, porque cuando nosotros usamos la palabra, creen que yo se la estoy diciendo, no, es el Señor. Todo lo que aquí decimos, lo está diciendo es el Señor. Si tiene con qué enojarse, no se enoje conmigo, enójese con el Señor. Porque lo que aquí predicamos no es lo que yo quiero predicar, es lo que el Señor nos pone a predicar. Amén. Entonces, muchas personas están enojadas con los que están arriba, o sea, en una posición social, porque en este mundo nosotros tenemos posiciones sociales, ¿verdad? Hay unas personas que están arriba de nosotros, unas personas que están igual que nosotros, pero también hay personas que están debajo de nosotros, socialmente hablando, aunque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, los que estamos igual al nivel de nosotros, que son los compañeros de trabajo, los vecinos, los hermanos, pues a veces estamos enojados con ellos, ¿verdad? También pasa con eso. Entonces hay guerra, dificultad, tanto con los que están arriba como los que están al par con nosotros. Pero también podemos estar enojados con los que están debajo de nosotros, los subalternos, los alumnos, con los hijos. Hay padres que están enojados con los hijos. También eso es injusticia. La palabra de Dios nos dice que toda persona debe someterse a todas las autoridades. ¿Por qué debemos someternos a todas las autoridades? Porque todas son puestas por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. No, pero ¿cómo Dios puede ser ese jefe? Ese jefe es malo, no importa. El Señor lo puso por algo para trabajar en nuestra vida.
Tenemos que someternos. Vea, un cristiano no se rebela contra su jefe, contra sus patrones. Nunca. Por muy injusto que a usted le parezca. Excepto que vaya contra lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí usted rebélese, porque usted no, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero si le está mandando a hacer 2 veces el mismo trabajo que ella le mandó a hacer, hágalo. Es Dios trabajando a través de ese jefe en la vida suya. Todas las circunstancias que se nos presentan en la vida es para que nosotros cambiemos. Dios nos va a cambiar las circunstancias si nosotros no cambiemos. Entonces aprendamos nosotros a respetar a las autoridades, todas, porque todas son puestas por Dios. No, pero es que ese presidente es injusto. No importa, Dios lo puso. El día que Dios quiera lo quita, ¿o no? Dios ha quitado muchos reyes de diferentes formas, con una enfermedad, con una invasión de otro país, en fin, con un golpe de Estado. Hay muchas formas en que Dios puede quitar a un rey, llamando rey a un presidente, a un mandatario de alto rango. Pero también puede quitar a un jefe que tengamos nosotros en nuestro medio, lo puede quitar. De igual manera, los compañeros, los vecinos, los hermanos, pues tenemos que buscar siempre la paz con todas las personas. Al respecto, mire lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Busquemos siempre la paz, los que están igual con nosotros, inclusive los que están debajo de nosotros. Porque hay muchas personas que están debajo de nosotros. Y otras personas que están arriba y otras que están al mismo nivel. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nos dice, nada hagáis por contienda. O sea, no te rebeles contra las personas. No hagas nada por rabia o por vanagloria. Dice, antes bien con humildad. Y aquí nos define qué es la humildad. Mira lo que dice, sigue diciendo. Estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Nos define lo que es humildad. Humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Pero al final sabemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero en la medida que usted trata con humildad, con respeto a una persona, tratándola como si fuera superior a usted, esa persona también lo va a tratar de la misma forma, con respeto. Porque el respeto se gana, no se exige. Hay muchas personas que exigen respeto, no, respeto se gana, no se exige. Entonces sigue diciendo el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tenemos que mirar también el beneficio de los otros. Si nos contratan para hacer una obra, tenemos que buscar el beneficio de esa persona, no el beneficio nuestro. El beneficio nuestro es el pago. Y el beneficio de otra persona es lo que nosotros, la labor que nosotros vamos a hacer por la cual nos contrataron. Entonces tenemos que siempre buscar el beneficio de esa persona, porque ha puesto su confianza en nosotros de una u otra forma. Ya sea que nos mandas un trabajo, ya sea que nos está comprando un producto, cualquier cosa. Tenemos que siempre buscar el bienestar de esa persona. Si vemos que ese producto no le sirve, tenemos que decir enseguida que no le va a servir. Entonces, hay personas que con afán de ganar dinero, no importa si eso le va a beneficiar o no le va a beneficiar a otra persona, con tal que me pague, yo le hago lo que quiera. Así no le sirve a esa persona, no. Tenemos que ver lo que le sirve a esa persona. Si lo mandan a hacer un dibujo, no, este no te queda bien ahí. La persona que tiene habilidades en el dibujo, como nuestro hermano acá, dice, no, te puede quedar y sugiere. Ahora, si la persona insiste, bueno, ya sí, pero una persona le sugiere, ¿verdad? Mira, esto te quedaría mejor de esta forma. Tú deberías usar esto te queda mejor, te combina más. Si le compran un producto, van a comprar un producto, no, mira, te sirve mejor esta otra prenda, te queda mejor. Pero si la persona insiste, bueno, ya sí. Pero sugerir, siempre buscando el bienestar de la persona. Es lo importante. Entonces, inclusive también con los subalternos, con los alumnos, con los hijos, no tenemos que llevarlo a un extremo que tengan ira esas personas, ¿verdad? Siempre tenemos que evitar las guerras, las dificultades. Entonces, nosotros ¿cómo nos vemos? En términos generales, nos vemos que estamos bien con Dios, pero tenemos problemas con las personas. Entonces, si tenemos problemas con la persona, téngalo por seguro. Dios está enemistado con usted. Con cualquier persona que usted tenga problemas, Dios está enemistado con usted porque usted no ha hecho la manera de buscar las paces con esa persona. Porque Dios lo que quiere es eso, que nosotros estemos en paz y en armonía con todas las personas, para que podamos estar en armonía con Él. Porque ¿cómo nosotros vamos a decir que estamos en armonía con Dios y estamos peleando con nuestro hermano? Seríamos mentirosos, porque Dios no actúa así. Él vino a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, la realidad es que si nosotros estamos enemistados con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con nuestro subalterno, con cualquier persona, Dios está enemistado con nosotros. Somos injustos y Dios no acepta la injusticia. Dios aborrece la injusticia. Miremos lo que nos dice Romanos 1:18. Para aquellas personas que están enemistados con alguien, no han buscado la forma de hacer las paces. Tenemos que hacer las paces, no importa lo que haya pasado. Romanos capítulo 1, verso 18. Amén. Dice, porque la ira de Dios
Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y cuál es injusticia? Cuando usted no respeta a las personas, es injusticia. Cuando usted no respeta a las autoridades, es injusticia. Cuando usted maltrata a la persona que está debajo de usted, injusticia. Cuando usted está ofreciendo un producto que la persona no necesita, injusticia. Cuando usted quiere sacar el dinero del bolsillo de las personas sin justa causa, injusticia. Sigue diciendo, Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios nos ha sembrado en el corazón lo que es perfecto. Nosotros cuando vamos a hacer algo indebido, nosotros lo sabemos de antemano. El corazón nos empieza a palpitar. Hay algo internamente que nos está diciendo, eso no está bien. Pero hay personas que siguen haciendo lo malo que llega el momento que les entra callosidad y no les pasa, no sienten nada por hacer las cosas indebidas. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de no hacer nada indebido, a practicar siempre la injusticia. Porque el que practica injusticia, recibirá injusticia también. La misma palabra nos lo dice. El que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere. Porque Dios no hay acepción de personas. Nosotros todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, el que hace injusticia va a recibir injusticia. Ay, Señor, ¿por qué a mí me va mal? Porque usted ha tratado mal a alguien. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Mire lo que usted le hace a otras personas. Señor, que están hablando de mí. ¿Será que usted está hablando mal de las personas también? Señor, que mira cómo me trata. Mire usted cómo está tratando a las personas. Es todo aquí mismo, como dice por ahí, el mundo dice que todo se paga aquí en la tierra. La verdad que también todo se paga aquí mismo. O sea, la injusticia que tú haces la harán contigo también. Entonces tenemos que practicar la justicia en el círculo social en que nosotros nos movemos en todas partes, para que podamos tener paz con Dios y realmente tener paz con Dios. Porque si practicamos cualquier clase de injusticia, Dios está enemistado, Dios está en guerra contra nosotros. La ira de Dios está contra nosotros si practicamos injusticia. Tenemos que cuidar nuestro actuar en todo momento. Por favor, me acompaña en 1 Juan capítulo 3, verso 7. Tenemos que cuidar de no practicar pecado, porque toda injusticia es pecado. ¿Sí sabía eso? Porque algunos piensan que pecado simplemente es robar, matar. No, toda clase de injusticia es pecado. Vamos a mirarlo con la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 7. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Muchos dicen, no, yo soy de Dios y está haciendo pecado. No, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, que tenemos que cuidar nuestro actuar para que todo esté conforme con la palabra de Dios. Tenemos que ser justos, pero para ser justo tengo que practicar justicia. ¿Cómo voy a ser justo y practico injusticia? El injusto practica injusticia y toda injusticia es pecado. Toda injusticia, toda clase de injusticia es pecado. Tenemos que apartarnos del mal, hacer el bien. Busquemos la paz en todo momento y seguirla, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hay varias clases de pecado. Hay pecado que no es de muerte. ¿Sí sabías que hay unos pecados que son de muerte y otros pecados que no son de muerte? Mírenme lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cuál será ese pecado de muerte? Estará apartado de Dios. No aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque el único que nos puede salvar a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén o amén. Entonces, todo pecado de muerte, dice, pedirá a Dios y le dará vida. O sea, si usted ve a tu hermano que está haciendo una obra de injusticia, que es pecado, que no es de muerte, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice la misma palabra de Dios aquí mismo, en la misma versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Nos está diciendo, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces no tenemos que pedir por el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte que puede cometer una persona? Cuando se aparta de la verdad, se aparta del evangelio, cuando realmente denigra.
de la salvación que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pisotea la obra redentora de Cristo. Dice, no se pida por él. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo estaba al seno del padre, o sea, conocía los deleites de estar con el padre y una vez decidió irse, cogió todos los beneficios que había tenido de estar al lado del padre y se fue al padre. No lo mandó a buscar, mucho menos lo fue a buscar él. Él mismo tuvo que redarguirse con la palabra que él tenía, que él conocía, y volvió otra vez. Entonces el padre dice, no pidas por esa persona que ha cometido pecado de muerte, o sea que se ha apartado del verdadero evangelio de salvación. Pero si usted ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, como practicar injusticia, reconvéngalo, ore por esa persona, para que vuelva otra vez y deje de hacer las cosas que estaba haciendo. Miremos ahora que nos dice Isaías 32, verso 17. Ahora vamos a ver cómo encontramos nosotros esa paz, que es el objeto de esta enseñanza en el día de hoy. Cómo vivir la paz que Cristo nos ha ofrecido. Porque el mayor regalo que Dios nos puede dar, además de la salvación, obviamente el mayor regalo es la salvación, es un regalo que no tiene precio. Pero el segundo regalo, vamos a tomarlo desde ese punto de vista, es la paz que Cristo nos da aquí mismo en la tierra. No, que eso no se puede comprar con ninguna clase de dinero, con ninguna obra que usted haga, eso viene de parte de Dios. Isaías 32, verso 17, dice, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. En otras palabras, que para que usted pueda conseguir la paz que tanto busca, tiene que practicar la justicia. Porque no se puede concebir que usted tenga paz sin justicia. O sea, que para los injustos, que se vendrá siempre guerra, violencia, enemistades, pleitos, contiendas para los que practican injusticia. Pero para los que son justos, o sea, que practican justicia, siempre vendrá la paz como consecuencia de su justicia. La justicia tiene un fruto. Cuando usted practica obra de justicia, tiene fruto. El efecto de practicar la justicia es paz, reposo, seguridad. O sea, paz, tranquilidad y confianza en la obra redentora de Cristo que ha hecho en nuestra vida, que nos ha cambiado nuestra manera de pensar. Tenemos que tener seguridad de la obra que Cristo comenzó en nosotros, porque la obra que Cristo comenzó en nosotros, Él la perfeccionará cada día la va perfeccionando. Y por nada tenemos que estar afanosos. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un afán, que algo que nos atormenta? Orar. Llevar eso que nos está mortificando, llevarlo en oración. Dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, porque a Dios tenemos que siempre orarle en ruego, en acción de gracia. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones. Pero cuando practicamos obras de justicia. Y la obra de justicia solamente la podemos conseguir en oración. Usted se mete en oración, se mete en ayuno para que Dios lo cambie a usted. Porque el mayor problema que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. La mayor lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. Porque creemos que nos la sabemos todas. Creemos que ya estamos en paz con todo el mundo. Y estamos enemistados realmente con Dios. Sigamos la enseñanza, cómo conseguimos esa paz. Romanos 12, verso 2. ¿Qué tenemos que hacer para practicar obras de justicia? Porque muchos queremos hacer obras de justicia, pero hay veces que se nos sale el quicio, por así decirlo, y terminamos practicando obras de justicia. Bueno, la misma palabra nos enseña cómo tenemos que hacer nosotros para mantener en actividad de practicar obras de justicia. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no hagas lo que la otra gente hace. Mucha gente dice, no, es que yo hago lo que en otra iglesia lo hacen, que tal fulano lo hace, y mi tío lo hace, mi papá. Usted no tiene que hacer lo que hace la gente, tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que tenemos que transformar nuestro entendimiento, nuestra mente. Vea, la lucha espiritual está aquí en nuestra mente. Me ofende y yo decía, no, ¿qué? Yo no soy menos con esa persona. Yo también tengo que responderle con 4. No. Vea, valiente es quedarse callado ante una ofensa. Eso hay que ser valiente. El que no es valiente enseguida responde una agresión con otra agresión. Hay que ser valiente para quedarse callado ante una ofensa.
Esa es la verdadera valentía bajo la mirada de Dios, bajo lo que nos enseña la palabra de Dios. Valiente es aquel que no responde ante una agresión, ante una ofensa. Hay que ser muy valiente. ¿Sabe la valentía de Cristo? Cuando iba a crucificar, él tenía el poder para quemarlos a todos. ¿Y qué hace? No, listo. Se quedase como un cordero. Muy valiente. Teniendo todo el poder en sus manos, pedir una legión de ángeles y lo hubiera destruido a todos. No lo hizo, se quedó callado. Valiente. Tenemos que imitarlo a él, esa valentía. Que el mundo lo ve como cobardía, pero eso es el mundo. Nosotros no estamos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo eso lo llama cobardía. Cristo lo llama valentía. No responder una agresión con otra agresión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento. Cuando una persona comienza a caminar en los caminos del Señor, se le denomina creyente. Y él tiene la condición, para que sea creyente, tiene que tener con la convicción de su naturaleza pecaminosa. Porque si usted no está consciente de su condición pecaminosa, usted no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo vino por pecadores. La persona que se considera justa, que yo no es pecadora, por esa no vino Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. El apóstol, nada menos. Dijo, yo soy el primero. Entonces, el verdadero creyente es aquel que tiene la certeza de que es pecador, que en cualquier momento se le sale la chispa, como decimos nosotros, o se le sale el chuki, algunos dicen, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar con la mirada puesta en Cristo. Imitar a Cristo en su valentía, de no responder una agresión con otra agresión. Mire lo que nos dice al respecto Isaías 5:20. No tratar a las personas como nos tratan desde el punto de vista de agresiones, sino de bondades. Con respeto, tratar a las personas con respeto. Así no nos respeten, no importa. Siempre tenemos que tratar a las personas con respeto y verá que también terminan usted tratándola con respeto. Isaías capítulo 5, verso 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de los mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, imagínense, esa es la valentía de beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, los que reciben dinero para decir que el otro está bien. Y al justo quitan su derecho. Ay de todas esas personas. Ay de los que a lo malo le dicen bueno. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecadora, que podemos decir en cualquier momento algo bueno, podemos decir es malo, o algo malo, ponerle bueno, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando reconocemos nuestra condición pecadora, ponemos la mirada en Cristo y le pedimos ayuda a Él que nos socorre. Ese es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio. Siempre con la mirada de Él. Yo me acuerdo mucho de la frase que decía el apóstol Pablo, que me fascina mucho, que dice que soy perfecto, pero no soy perfecto. O sea, bueno, ¿y cómo así que es perfecto, pero no es perfecto? O sea, soy perfecto mientras estoy mirando a Cristo, mientras hago lo que Él me manda hacer. Soy perfecto. Pero cuando quito la mirada de Cristo, soy imperfecto. Y eso puede hacerlo cualquier persona. Ser perfecto y ser imperfecto. O sea, perfecto mientras obedece esa palabra de Dios, imperfecto cuando la desobedece. Tenemos que buscar la perfección, tenemos que buscar siempre imitar a Cristo en todo momento. Entonces, ¿cómo transformamos nuestro entendimiento? Con la conversión y el arrepentimiento. Conversión. Primero comenzamos con el arrepentimiento y terminamos con la conversión. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar para que pueda haber conversión, que es cambiar nuestra manera de actuar. Porque nadie cambia su manera de actuar, sino cambia primero su manera de pensar. Ese es el verdadero cristiano, que ha cambiado su manera de actuar, cambiando primero su manera de pensar, con base en la palabra de Dios. No estoy hablando de pensamiento positivo, sino hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice al respecto Hechos 3:19, lo que hace el verdadero cristiano. Y estamos viendo cómo llegamos a practicar la justicia. ¿Cómo practicamos la justicia? Cambiando nuestra manera de pensar. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que antes nos fue anunciado. O sea, que nuestros pecados no se me van a borrar a mí porque yo hacia la mano y diga, acepto a Cristo en mi corazón. Eso no es ninguna conversión. Eso es religiosidad. La verdadera conversión es cuando usted se convierte.
Cuando cambia su manera de actuar con base en el cambio de la manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso no es de un día para otro. Bueno, puede darse espontáneamente, le pasó al apóstol Pablo. Espontáneamente así, de un día para otro cambiar. Bueno, esa es la voluntad del Señor. Pero normalmente lo que sucede ordinariamente es que eso es un proceso. Claro, aquí obviamente Dios es poderoso y Él hace como Él quiere. No podemos limitar que siempre es un proceso, ¿no? Dios lo puede hacer instantáneamente. Todo depende de la voluntad del Señor. Entonces, pero hay un problema, que muchas personas se han arrepentido, se han convertido, entienden la palabra de Dios y se quedan estancados ahí. Han aceptado unos principios y se mantienen en esos principios. Han aceptado unos conceptos y se han quedado en esos conceptos. Tenemos que echar fuera demonios, puedo pelear contra Satanás, puedo pelear, y se quedan con esos conceptos. Y ahí se han quedado y, mejor dicho, eso es lo que se conoce como religiosidad. Vean, nosotros tenemos que estar en una constante renovación. Si usted no se renueva, usted sí cada día será menos cristiano. Tenemos que renovarnos. ¿Por qué? Porque nosotros nos renovamos, estamos en peligro de caer en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Tergiversar la palabra de Dios. Decir cosas que la palabra de Dios no te ha mandado a decir. Tenemos que corregir lo que no esté conforme a la palabra. Hay cosas que le hemos entendido mal y nos ha funcionado, pero es que la palabra de Dios, no, lo que dice la palabra de Dios, no todo te va a funcionar, porque todo depende de la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que avivar lo que el Señor ha sembrado en nosotros. El Señor ha sembrado en nosotros su poderoso Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que avivarlo. ¿Cómo lo avivamos? Obedeciendo su palabra en todo momento. Dejar las falsas enseñanzas, dejar las falsas costumbres, inclusive dentro de la misma iglesia cristiana, falsas costumbres. Y todo conforme a la palabra. Mire, Tesalonicenses 5:20, a mí me gusta mucho ese versículo. Tesalonicenses 5:20, subrayelo en su Biblia, póngalo pendiente en todo momento. De este versículo usted depende de que usted camine en obediencia a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:20 nos dice, no menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, que no menosprecies ninguna enseñanza. Ninguna enseñanza porque la diga fulanito, porque la diga perecer. Usted tome lo bueno. Tome lo bueno. ¿Y qué tengo que hacer con lo malo? Desecharlo. No. Utilizo como herramienta para predicar. Para que usted no caiga en ese error. Porque la palabra de Dios le revela a usted qué es malo y qué es bueno. O sea, examinarlo todo. O sea, aférrate a lo que es bueno, a lo que te conforme a la palabra de Dios. Y lo malo, bueno, utilízalo para predicar contra eso. No lo agarres, deséchalo. Pero realmente la palabra de Dios no está diciendo que lo deseche, sino que lo utilice como herramienta para mejorar cada día más. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser cristianos reformados. ¿Qué es un cristiano reformado? Un cristiano que está en constante cambio, un cristiano que está buscando que esos conceptos, esa enseñanza que ha recibido, renovarla todo conforme a la palabra, porque a veces hemos asimilado unos conceptos y nos mantenemos en ellos y ahí nos saca. Y si alguien nos dice algo contrario a lo que nosotros pensamos, dice, eso es mentira. Listo, eso es mentira. No, examínelo, vaya, mírelo con la palabra, confróntelo. Tenemos que ocuparnos de lo más importante. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? La doctrina cristiana y nuestra salvación. Porque nosotros somos salvos, podemos conseguir que más almas también sean salvas. Pero si usted no es salvo, ¿cómo va a buscar que otras personas sean salvas? Tenemos que ocuparnos de lo más importante, la doctrina. 1 Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, de nosotros mismos tenemos que tener cuidado. Porque creemos que no la sabemos todas. No, es que ahí yo me la sé, y ahí me bauticé, yo tengo 30 años de ser cristiano, y ahí todo eso me lo... No, tenemos que estar renovando en todo momento, estudiando la palabra. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No la sabemos todas. El único que se la sabe todas es el Espíritu Santo. Y también tenemos que tener pendiente de nuestra salvación. Miren lo que nos dice Filipenses 2:12. Eso es importante. Eso es una de las facetas más importantes de nuestra vida cristiana. Nuestra salvación. Dice Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpate de tu salvación. ¿Qué significa eso, ocupar mi salvación? ¿Que la puedo perder? No. Ocúpate de tu salvación. Aquí esta palabra nos está enseñando varias cosas. Una, que no estemos pendientes de la salvación de otro. Ocúpate de la tuya. A veces está, fulano se perdió. Fulano mira lo que está. No, ocúpate de tu salvación. Cuando tú eres salvo, tú llevas la salvación a otras personas, porque tú no eres salvo, estás pendiente de lo que hace otro, lo que no hace otro. Vea, la salvación es como una casa. Imaginemos, demos las proporciones. Alguien te regala una casa. Dios te regala una casa. Dice, esa casa es tuya, nadie te la puede quitar, es tuya, es tuya. Pero ¿qué tienes que hacer tú con esa casa? Oye, limpiarla, pintarla, mantenerla, cuidarla, que no, el grifo se dañó, cambiarlo, arreglarlo. O sea, cuidar tu casa. Hacer obras como eres el dueño de la casa, hacer obras como el ser dueño de la casa, eres dueño de tu salvación. Y como eres dueño de esa casa, tú te comportas como el propietario de esa casa. Nadie te la va a quitar. Hubo un gran pago que el que te la dio hizo por ella, fue la vida de su hijo. Imagínense ustedes, el pago, el precio que tuvo esa salvación para nosotros. Nadie te la puede quitar, él te la da. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es ocuparnos de nuestra salvación? Que es actuar como lo que eres, salvo. Porque si tú eres salvo, ¿cómo vas a hacer cosas que no le parecen a una persona salva? Emborrachándote, embriagándote, haciendo cosas indebidas, haciendo negocios fraudulentos, estafando a la gente, engañando a la gente. Y demuestra que tú no eres salvo. O sea, nunca fuiste salvo. O sea, una persona no puede perder la salvación porque ¿cómo va a perder algo que nunca tuvo? La salvación no se puede perder. La salvación tú una vez la tienes, tú haces obras para mantenerla. Diferente a una persona, comparándolo con la cosa de las casas, una persona que le han regalado una casa y le han dicho, esa casa es tuya, no importa, siempre será tuya. Es diferente a una persona que le han alquilado una casa. La persona que le han alquilado una casa casi siempre no la cuida el dueño, pero el que se la alquiló, en términos generales, claro, habrán excepciones, que personas realmente cuiden la casa, pero hay otras personas que no las cuidan. Entonces, tenemos que comportarnos como lo que sabemos nosotros, que somos dueños de nuestra salvación. Usted tiene que hacer obras como si fuera salvo, de que realmente es salvo. Tiene que tener la seguridad de esa salvación. Cristo nos ha dado la salvación. Entonces, tenemos que ocuparnos de lo más importante. ¿Cuáles son? Ocuparnos de lo más importante, de nuestra doctrina y de la salvación. Ocuparnos, o sea, hacer obras con base en esa salvación. La salvación es tuya. Entonces, ese es el verdadero cristiano, el cristiano reformado, que está en constante cambio, constante evolución. No se queda con los conocimientos que ya aprendió desde un principio. Por eso dice, no conforme este siglo. Vea, en este siglo también entra no solamente la costumbre del mundo, sino las costumbres de las iglesias. Muchas costumbres que se apartan de lo que mismo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar en constante renovación. Siempre buscando el blanco. Vea, hay un versículo que también llama mucho la atención. Bueno, toda la Biblia llama la atención porque es la palabra de Dios. Pero hay un versículo que es el centro de la Biblia. Vamos a analizar ese versículo para que usted tenga en cuenta este versículo siempre en su vida. Que lo hemos oído mucho, a veces hasta nos lo sabemos en memoria. Juan 3:16. Todos hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Quién no se lo sabe de memoria? Ese es el centro de la Biblia. Ahí nos define toda la obra salvífica del Señor, el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo, del mundo, de todo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, la entrega del amor. ¿Cómo le demostró Dios esa entrega de amor? Que dio a su Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, que la demostración del amor es con hecho, no con palabra. Y Dios entregó a su Hijo en una prueba de amor hacia nosotros. ¿Qué estamos nosotros, cómo demostramos nosotros nuestro amor a Dios? Es la pregunta, ¿verdad? No sabes decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te canto, yo te adoro, yo te alabo. No, yo no estoy diciendo que no lo haga, hágalo, perfecto. Pero la mayor prueba de amor hacia Dios es la obediencia a su palabra. Porque ¿de qué sirve decir, yo amo a Dios, pero no lo obedezco? Hago lo que a mí me da la gana. Eso demuestra que no amamos a Dios. Y hay varias características importantes que se salen de este versículo. Primero, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es la disposición de compadecerse, ¿verdad? De los sufrimientos y de las penas ajenas. Pero ¿cómo nos compadecemos de los sufrimientos y las penas ajenas? Por lo menos en el caso de Dios.
Él nos vio padeciendo, vio que no íbamos a poder ser salvos nunca, porque ninguna obra que nosotros hagamos nos podrá dar a la salvación. Como Él vio que no podíamos ser salvos de ninguna forma, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. O sea, la mayor prueba de misericordia fue esa, que Él entregó a su Hijo. Ahora, cuando nosotros vemos a alguien que está en sufrimiento y que tiene penas, que está soportando, ¿qué hacemos nosotros para ayudarla? Pongamos el ejemplo, una persona tiene un dolor de cabeza. Cómprate un Mejoral, pero sabemos que no tiene ni para comprar el Mejoral. ¿Por qué mejor no se lo regala? Usted sabe que lo que ella necesita es el Mejoral, cómpreselo. Está con los zapatos rotos. ¿Pero no te compras unos zapatos? En tal parte hay una oferta de zapatos. ¿Por qué mejor no va usted? Va a la oferta de zapatos y le trae los zapatos a la persona. O sea, que hagamos muestras, demostraciones de misericordia. Pero yo no puedo decir que soy misericordioso con una persona simplemente porque me conduela de su dolor. Ay, pobrecito, mira los zapatos que tiene el hermanito. Ay, qué lástima darle al hermanito. Pero no hago nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Simplemente simpatía. Me identifico con el problema de la persona, pero no hago nada. Pero cuando yo actúo misericordiosamente, le regalo un par de zapatos. Tenemos que hacer obras que demuestren la misericordia. Así como Dios demostró su misericordia con nosotros, que entregó a su Hijo. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona está en estado de necesidad? Un estado de calamidad. Ay, pobrecito, y ya. Esa es simpatía, simplemente identificarse con el dolor ajeno. Tenemos que actuar misericordiosamente, ayudarlo en lo que podamos. Porque la misericordia se demuestra con la práctica, no con simples sentimientos. Ay, pobrecito, ay, fulanito, mira lo que está pasando con fulanito. No, la misericordia se demuestra con hechos, con acción. Mire la acción más grande que hizo nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo. Porque Él los vio y dijo, pobrecito, estos nunca pueden ser salvos, nunca podrán ser salvos. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien en estado de necesidad? ¿Simplemente un pobrecito o actuamos? Tenemos que identificar, acuérdense que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Su obra misericordiosa en la cruz del Calvario, se entregó a sí mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo por misericordia, por ustedes, por nosotros, por todos nosotros. Entonces, la misericordia se demuestra con hechos, no con palabras. Yo soy muy misericordioso. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué obras has hecho? No, que me duele el hermanito de la esquina que está pasando por trabajo y no tienen para comer. Pero ¿qué haces tú? Entonces, si no has hecho nada, no eres misericordioso. Tenemos que empezar a hacer obras de misericordia en la medida de nuestras probabilidades. Y Dios nos dará las probabilidades. Simplemente que otras veces nos aguantamos. Una persona tiene dolor de cabeza, cómprate un Doles. Si no tiene para comprarse el Doles, cómpraselo. No tiene para comprarse el par de zapatos, cómpraselo. En tal parte hay una rebaja, hay unos zapatos baratos. Pues no se los compras tú. Lo mandamos a que se compre los zapatos de la persona, pero no se los regalamos. Entonces dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Fíjense usted, él mismo se hizo pecado por nosotros. Para que fuésemos hechos justicia delante de él. Para que vamos a llegar apto a su presencia. Él dijo, no pueden llegar a mi presencia como están. Entonces yo mismo me sacrifico para que ellos puedan llegar hasta donde yo estoy. Imagínense ustedes esa obra de misericordia. Ahí está, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves esa obra misericordiosa tan grande en esa frase, en ese versículo? Ese versículo tiene muchas enseñanzas. Un versículo cortico, pero que, vaya, cada uno no lo estudia. Mire, ahí en ese versículo encontramos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el resultado de la misericordia, el regalo inmerecido, la salvación. Porque la salvación es por gracia. Producto de la misericordia. La gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Que nos dio la salvación. Y además de nos dar la salvación, nos ayuda en nuestra debilidad. Volvamos al caso de las casas. Alguien te regala una casa. Y esa casa es tuya. Pero te doy una condición. Tienes que mantenerla. Pero yo no tengo dinero para mantener la casa. Y además de eso, soy inválido. Dice, Señor, listo, te doy el dinero, te compro lo que necesitas, te compro el trapero, te compro lo que se haya dañado, y además de eso, te doy el poder suficiente para que puedas caminar. Él hace eso, hace el Señor. Nos da la salvación y nos da la fortaleza para que nos mantengamos en la salvación. Por eso la salvación no se puede perder. Que la persona era salva y ahora está haciendo cosas indebidas. Nunca perdió no puede perder la salvación porque nunca la tuvo.
Nadie puede perder lo que no tiene. Entonces, la gracia es resultado de la misericordia, es el regalo inmerecido que se manifiesta con la salvación y que además nos ayuda a mantener la salvación. Otorga la bendición que nosotros no merecíamos. La salvación. Esa es la gracia. Y está implícita en este versículo de Juan 3:16. Mire esa profundidad que tiene ese versículo. Que cada vez que yo lo leo, le encuentro una enseñanza diferente, un sabor diferente. Y esa es la palabra del Señor. La palabra es así. Cada día nos va renovando en el conocimiento. Vea, y en ese versículo también encontramos la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, no hubiera muerto por nuestros pecados, no nos podíamos justificar ante Dios. Encontramos la justicia de Dios. La justicia del hombre, no una mujer con los ojos vendados, que le da a cada cual lo que le corresponde sin mirar a quién. La justicia de Dios no es así. Él, cuando va a juzgar, no nos mira a nosotros. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, mira la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y por esa obra redentora nos da la salvación. No importa lo que hayamos hecho. Nuestros pecados son borrados, dice. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Porque es una divina disposición que Dios hace de darle la salvación. Pero ¿por qué Dios salva a uno y a otro no salva? ¿Será que es un Dios injusto? No, Dios no es injusto. Sino debido a su conocimiento previo, Él sabe quiénes van a aceptar a su Hijo. Y como Él sabe quiénes van a aceptar a su Hijo, Él ayuda a esas personas que van a ser salvas. Amén. Entonces, la justicia de Dios se encarga de que esas personas que a pesar que no han gozado de la salvación, se busquen la salvación. Él les da la fortaleza para que sean salvas. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. Porque lo contrario sería injusticia, no castigar al culpable. Si nosotros hemos pecado, somos culpables. Pero ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Entonces la justicia de Dios se descarga sobre su Hijo, sobre la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Según de Corintios 5:21, por favor me acompaña. Aquí vemos la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Según de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso viene de Juan 3:16. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, que nos justificó a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay ninguna obra por la cual nosotros podamos mantener la salvación, cuidar la salvación. Usted no puede cuidar la salvación. Porque decir que cuidar la salvación sería complementar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, la obra de Cristo fue perfecta. No necesita ninguna obra de parte de nosotros. Simplemente tenemos que aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Y además de que Cristo nos muestra la justicia a través de su obra redentora, también nos muestra que a través de su obra redentora vino a darnos paz cuando nos justificó. ¿Cómo vemos la paz? ¿Qué es la paz para muchas personas? La paz la podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, positivamente. La paz la vemos como armonía con Dios y con los hombres. Esa es la verdadera paz, ¿verdad? Que haya armonía con Dios y con los hombres. Hay muchas personas que están en desarmonía con los hombres, pero dicen que tienen paz con Dios. No. Si nosotros no tenemos paz con Dios, no tenemos paz con los hombres, no tenemos paz con Dios. Tenemos que buscar la paz, busca la paz en todo momento. Entonces, mirando positivamente, la paz es armonía con Dios y con los hombres. Y negativamente, miremos la paz también de un punto de vista negativo, pero que también define la paz, es ausencia de inquietud, de violencia y de guerra. Eso es la paz, ausencia de inquietud, de violencia y de guerra. Pero, ¿cuál es la consecuencia de la justicia? Es eso, la paz. Pero consecuencia que usted actúe en justicia. Y actuar en justicia es buscar la paz en todo momento, con todas las personas. Y cuando usted busca la paz con todas las personas, es porque usted actúa en justicia. Porque la paz es consecuencia de la justicia. Pero usted no puede conseguir la paz siendo injusto.
no tiene relación, porque la paz es hija, por así decirlo, de la justicia. Si usted no practica la justicia, usted nunca tendrá paz. ¿Y la paz dónde está? En respetar a las autoridades, las personas, a todas las personas en general. A Cristo le hicieron una vez una pregunta, ¿verdad? Cuando le mostraron que si a quién tenía que honrar, si al rey o a Dios. Entonces le dijeron, ¿qué dijo eso de Jesucristo? Le dijeron, no, que tenemos que darle a César para ver si que Jesucristo era guerrillero, era subversivo o algo por el estilo. Entonces él dijo, deme una moneda. ¿Quién está en esa moneda? No, en esa moneda está el César. Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué él tuvo que hacer ese ejemplo? Porque en ese entonces, en las monedas estaba la figura del César. Y en la moneda, en esa moneda, además de la imagen del César, hay una inscripción que decía, Hijo de Dios. O sea, le igualaban a Dios a César. Y obviamente los judíos lo veían como una aberración. Y además que los impuestos que se pagaban era para mantener los templos idólatras. Entonces los judíos estaban renuentes a pagar impuestos. Dicen, no, ¿cómo voy a pagar impuestos? Primero que esa moneda estaba elogiando a César como Dios. Y segundo que ese dinero se utiliza para mantener los templos idólatras. Los judíos no querían pagar impuestos. Entonces Dios Jesucristo, no señor, paguen impuestos. Denle a él lo que le corresponde y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? El corazón. Entonces por eso Jesucristo le dijo, no, denle a César lo que es el César. No importa si qué va a hacer César con ese dinero, si es para el templo, si es para lo que quiera hacer. Esa es una autoridad y hay que respetarla. Por eso Jesucristo nunca fue guerrillero. Hay muchas personas entre los guerrilleros que dicen que Jesucristo fue el primer subversivo, el primer revolucionario. No, Jesucristo no fue revolucionario. Jesucristo fue un renovador de las relaciones del hombre con Dios, que las estaban destruidas. A eso vino él a renovar. No vino como guerrillero, ni mucho menos. Nosotros tenemos que ser cristianos renovados constantemente, constantemente. No que nos renovamos y ya nos quedamos ahí, porque hay muchos que parten ahí, ¿verdad? Se renuevan de las iglesias tradicionales, los conceptos tradicionales, pero se quedan ahí y sacan una glosa y dicen que ahí nos podemos pasar. Ahí se estancan también. Tenemos que renovados constantemente. ¿Qué es renovado constantemente? Es saber aprender, desaprender y reaprender. Constantemente tenemos que estar, corregir, enmendar lo que está malo, todo conforme a la palabra, no conforme a mis creencias, no, todo conforme a la palabra, a la luz de la palabra. Tenemos que corregir que las costumbres que se apartan de la palabra de Dios. En la iglesia cristiana hay muchas costumbres. Es reprender demonios. Donde la palabra nos ha llamado a reprender hermanos. Te puede reprender un hermano que está en pecado. Aparte, en privado, siempre la reprensión se hace en privado. Y a la misma persona. Si fulano está hablando mal de mí, yo llamo a esa persona y le digo, oye, ven acá, ¿qué pasa? Yo oí un comentario tuyo sobre esto, me parece que está equivocado, pero vamos a hablar. ¿Qué pasó? Eso es reprender en privado. Tenemos que renovar también el conocimiento de las nociones que tenemos, porque hemos aprendido muchos conceptos que a veces están errados, se apartan de lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la palabra respecto a las costumbres cristianas. Romanos capítulo 12, verso 2. Tenemos que estar en constante evolución, renovando el conocimiento. Todo a la luz de la palabra. Porque hay muchas enseñanzas que hemos asimilado, que vienen de otras iglesias y las hemos aceptado como verdad. Y de ahí nadie nos mueve. Y cuando alguien va a decirnos algo diferente a eso, eso es mentira. Enseguida tenemos una barrera que ponemos nosotros ahí cuando no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Oye, confróntalo con la palabra. Si te viene con un conocimiento nuevo, examínalo, no lo deseches. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a la costumbre, a la religión, a las falsas enseñanzas. Dice, sino transformaos, o sea, que evoluciones, no te estanques, evoluciones, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. O sea, tenemos que buscar en el fondo es la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Señor, que me sane, Señor, que me prospere. Esa es la voluntad del hombre. Pero será la voluntad de Dios. Claro, Dios quiere que todos seamos sanos, todos prosperemos. Pero lo que primero quiere Dios es que cambiemos nuestro corazón, que seamos salvos. Lo demás son añadiduras.
Pero desafortunadamente buscamos más a Dios por las añadiduras que por lo que Él nos quiere dar, su salvación, su paz. Tenemos que renovar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces creemos que ya nos la sabemos toda porque tenemos 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Creemos que nos la sabemos toda. Vean, nosotros no la sabemos toda, nunca. Estamos en proceso de evolución, proceso de cambio, proceso de renovación en todo momento. Mire lo que nos dice respecto a Colosenses 1:10. Haciendo buena obra, buen fruto, creciendo siempre en el conocimiento, creciendo en el conocimiento, la Biblia nos manda, o sea, que no nos estanquemos, que yo me sé esto y esto es así en la palabra de Dios. No, tenemos que crecer. ¿Y qué es crecer? Renovarse. Mire lo que nos dice la palabra, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Pero desafortunadamente muchos cristianos que se estancan. Lo que saben, ahí se quedan. Ya, yo me quedé ahí. Aprendí que esto es así, ya listo. Pero si usted viene con una cosa diferente, eso es mentira. No. Tenemos que estar creciendo en todo momento, creciendo en el conocimiento, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que es el que tenemos que imitar. Amén. Tenemos siempre que proseguir al blanco. El blanco es imitar a Cristo. Ese es el fundamento nuestro en todo momento. Mira lo que nos dice Filipenses 3:12. Este versículo también subrayen en su Biblia, que le invita a que usted esté renovando su concepto. Los conceptos que usted tiene de la palabra de Dios, tienen que estarlo renovando. Cada vez el Señor nos está enseñando más y más. Es más, ¿por qué? Porque a veces usted lee un versículo y lo entendió de una forma, y después lo lee y lo entiende de otra forma, pero es el mismo Señor enseñándole más cosas cada día. Por lo menos como Juan 3:16. Cada día que yo lo leo, le encuentro otra enseñanza, le encuentro otro gusto, le encuentro otro sabor. Depende del momento, depende a quién se lo voy a enseñar. El Señor es hablando a través de uno. El conocimiento se va renovando constantemente. Filipenses capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el máxima autoridad teológica cristiana. Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, el conocimiento perfecto, pleno de Cristo. Dice, no, ya no lo ha alcanzado todavía. Dice, ni que ya sea perfecto, tampoco. Sino que prosigo, o sea, avanzo, para ver si logro así de aquello por lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Imitar a Cristo, tenemos que hacer eso. Renovar nuestro conocimiento. No creer que no la sabemos toda. Renovar los conceptos. Nosotros partimos de muchos conceptos, muchas tradiciones que se han enseñado en la iglesia cristiana y de ahí que nadie nos quiere sacar. No, tiene que estar en constante evolución. La Biblia nos enseña a evolucionar, a aprender, desaprender y reaprender, corregir, enmendar el conocimiento, las costumbres. Entonces, para concluir, para finalizar ya, hemos visto que hay una relación entre la justicia y la paz. Pero que para que nosotros podamos conseguir la paz, tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia. ¿De dónde nace la justicia? De honrar al prójimo y honrar a Dios. Honrar a las autoridades, practicar la justicia. Tenemos que practicar la justicia en todo momento. Si usted quiere tener paz en su vida, paz en sus relaciones, tiene que practicar justicia. Si usted no practica justicia, siempre estará en guerra. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre usted. ¿Y cómo practicamos la justicia? Mire lo que nos dice 1 Timoteo 5:1. Ya con este verso terminamos. 1 Timoteo 5:1. Aquí habla la Biblia de los deberes hacia los demás. Tenemos que cumplir esos deberes para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llegue a nosotros. 1 Timoteo capítulo 5, verso 1 dice, no reprendas al anciano. Hay muchas personas que cogen a un anciano y lo pisotean. Respete a los ancianos. Dice, si no exhórtale, o sea, persuádele. Si usted ve que está haciendo algo indebido, persuádele con amor, con cariño, con respeto, como a padre. Ahora con mucha más razón si es padre. A los más jóvenes como hermanos, reprenda a los hermanos como hermanos, a los que cometen algo, a los jóvenes como que han cometido algo indebido, repréndalo como hermanos. Dice, a las ancianas como a madre. Imagínese usted. A las ancianas hay que respetarlas como a madre, pero hay personas que no respetan ni a las madres. A las jovencitas como hermanas, pero hay personas que andan tirando de los, como decimos aquí en Barranquilla, los perros a las hermanitas. No.
Las jovencitas, tratarlas como hermanas, con toda pureza. Y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cuáles son las viudas que en verdad lo son? Aquellas que necesitan ayuda, que están desamparadas. Esas que en verdad lo son, o sea, que están completamente desamparadas, ayudarlas. Entonces tenemos que practicar obra de justicia, quitarnos deberes hacia los demás. Si usted practica los deberes hacia los demás, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre usted. Pero si yo maltrato a un anciano de verbalmente, puede ser hasta de hecho, hay veces, ¿cómo va a venir la paz de Dios sobre mí? Si no estoy practicando los deberes hacia los demás. Si ando persiguiendo a las jovencitas de la iglesia, a las jovencitas por ahí, ¿cómo va a venir la paz de Dios sobre mí? Estoy siendo injusto. Entonces, tenemos que practicar la justicia para que la paz de Dios se vaya a venir sobre nosotros. Y la justicia también está en función de obedecer a los patrones. No importa si es injusto, no importa si es un mal jefe, si gobierna mal, si actúa mal, si es injusto, no importa. Usted practique su justicia. ¿Y cuál es la justicia mía? Respetar al jefe. Acuérdense que nosotros somos colaboradores de los jefes. Pero hay personas que parece que se comportan como enemigos del jefe. Parece como si el jefe fuera su enemigo. Si el jefe le dice una cosa, hace otra. Y si le da la espalda al jefe, con mucha más razón, le pueden meter una puñalada, se la meten. Entonces tenemos que respetar todo momento, practicar obra de justicia. Entonces, si nosotros practicamos obra de justicia, la paz de Dios está sobre nosotros. Pero si nosotros queremos paz de Dios y practicamos obra de justicia, la paz de Dios nunca vendrá sobre nosotros. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Entonces, esta ha sido la enseñanza hoy. Practiquemos obra de justicia para que la paz de Dios venga sobre nosotros. Gloria a Dios.